Dice, recuerdan, el capítulo anterior habíamos visto cuando estuvo con el suegro Labán que lo persiguió y terminaba el capítulo después de que hicieron un pacto para que ninguno fuera en contra del otro. Y decía, se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y a sus hijas, los bendijo, partió y se volvió a su lugar. Entonces ahora el 32. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro unos malachim de Elohim. Salieron al encuentro unos ángeles de Elohim. Aquí está, Malaché y Elohim. Dijo Jacob cuando los vio, campamento de Elohim es este, y llamó a aquel lugar Mahanaim, que significa campamentos. Lo traduce normalmente como doble campamento. Ahora, este inicio es curioso cuando solo se toma Génesis, y digo es curioso porque obviamente que poderoso, que le aparezcan ángeles, eso muestra, ¿verdad?, su cercanía con el poderoso, pero uno podría preguntarse por qué, con qué función y por qué nada más menciona eso y después continúa. Envió Jacob mensajeros por delante al encuentro de su hermano. Entonces es como que este episodio está ahí como un paréntesis, pero no se menciona nada más. En el libro de Yashar vemos que Jacob iba muy preocupado porque no quería encontrarse con su hermano y tener que enfrentarse contra él y le preocupaba porque él venía con su familia, le preocupaba que el hermano se lo encontrara y matara a alguien de su familia, atacara y perder a su familia. Entonces iba pensando en eso y Esaú venía listo para matarlo, pero Yahweh envió estos campamentos de Malachim porque vea que nada más dice unos Malachei Elohim, unos ángeles de Elohim, no dice cuántos. También uno podría pensar un par, unos tres, cuatro. Recuerden que cuando se dice un plural, el mínimo, se piensa en el mínimo plural que sería dos, pero después nos dice que dijo campamento, o sea, eran un montón. Y no solo dice campamento en singular, después llamó al lugar Mahanaim porque eran varios campamentos. Entonces vio grupos de ángeles bastante grandes. Y en Yashar vemos que Yahweh envió varios campamentos de ángeles que se veían como ejércitos para asustar a Esaú. Entonces, cuando Esaú ve que viene uno, viene otro, viene otro, viene otro, ahí se asusta y ya se calma. Y dice, ay, mi hermanito, ¿cómo? ¿Verdad? Porque los ángeles llegaban y decían, ¿quién es usted? Nosotros somos los ejércitos de Jacob y que esto y que lo otro. Entonces, Esaú, no, tranquilo, yo soy el hermano, ¿por qué se ponen así, verdad? Después de que venía listo para matar a Jacob, odiándolo, cuando se le vienen estos campamentos, él dice, no, yo soy hermano. Entonces empieza a bajar y bajar y bajar. Por eso Yahweh envió sus campamentos y le da el honor a Jacob de verlos. Entonces decía, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro unos ángeles de Elohim. Dijo Jacob cuando los vio, campamento de Elohim es este, y llamó a aquel lugar Mahanaim. Vean aquí lo que hay entre el capítulo que leímos la semana pasada y el capítulo que estamos leyendo hoy. Voy a tratar de no leer demasiado. Creo que vean cómo dice, tomaron piedras, se hicieron un montón y Labán dijo, este montón es un testigo entre mí y tú, ¿verdad? Así como se dice en hebreo. Por lo que lo llamó su nombre Galad, recuerdan, el monte del testimonio. Eso fue el capítulo anterior. Y Jacob y Labán ofrecieron sacrificio en el monte y comieron allí junto al montón y se quedaron en el monte toda la noche. Y Labán se levantó de madrugada y lloró con sus hijas y las besó y volvió a su lugar. Ese es el fin del capítulo anterior en Génesis 31. Y se apresuró a enviar a su hijo Beor. Entonces, vean qué interesante también lo que vemos acá, porque después de hacer un pacto, a- ayer me mostró mi hermana un reel que le mandó, un corto ahí que le mandó otro hermano de la congregación de una judía explicando lo que hacen en los Shabbat, por cómo no pueden cocinar. Entonces, para hacer café, pasan agua caliente de una taza a otra taza para que no se interprete como cocinar. Y bueno, un montón de cosas que hacen que uno dice, Padre Celestial, de verdad piensan que están cumpliendo lo que Yahweh manda. Y los comentarios son un vacilón. Pero, y ella lo está haciendo muy seria, ¿verdad? Ella es seria de sus creencias y demás. Y es muy triste. Ahora menciono eso porque es básicamente lo que vemos a Labán hacer aquí. Recuerden que Labán significa blanco, hace alusión a Lucifer, que se hace pasar por ángel de luz, pero es impío. Y Jacob trabajó para él como un esclavo, así como el último viene como hijo pródigo para el poderoso de este mundo, así como Micael se había sujetado a Heilel en los cielos, como ya he explicado. Entonces, en el capítulo anterior vemos que le cambió el salario 10 veces, un montón de cosas por las que Jacob decide irse. Cuando Jacob se va, lo sigue Labán y después de reclamarle un montón, deciden hacer un pacto para que ninguno de los dos pudiese ir en contra del otro. No obstante, cuando ya hacen el pacto y se separan, dice Yashar, y se apresuró a enviar a su hijo Beor, que tenía 17 años, con Abijorov, hijo de Uz. Yo sé que esto se leería en español Abichorov, pero normalmente escriben la CH para referirse a la letra Het, entonces sería Abijorot.
Abijorof, hijo de Uz, hijo de Nahor, y con ellos había 10 hombres. Y se apresuraron a ir y pasar por el camino delante de Jacob, y llegaron por otro camino a la tierra de Sheir, y vinieron a Esaú, y le dijeron, así dice tu hermano y pariente, el hermano de tu madre, Labán, hijo de Betuel, ¿has oído lo que me ha hecho tu hermano Jacob, que primero vino a mí desnudo y sin ropa, y yo salí a su encuentro, y lo traje a mi casa con honor, y lo engrandecí, y le di mis 2 hijas por esposas, y también 2 de mis doncellas? Entonces vean qué sucio, que como él ahora hizo un pacto de no ir en contra de él directamente, mandó un mensajero a Esaú para decirle, uy, su hermano es de lo peor, para que ahora Esaú sea el que lo ataque. Entonces vean qué sucio, porque al final rompió el pacto, pero en su mente no, porque está haciéndolo otra persona, no él. ¿Sí me explico? Y así es como hacen el judaísmo con los mandamientos de hombres, que piensan que no rompen el mandamiento, como por ejemplo cuando mandaron a matar a Mashiach. No lo crucificaron ellos, pero hicieron que los romanos lo crucificaran. Entonces en la mente de ellos, ay, nosotros no lo matamos, fueron los romanos. Pero fue por lo que los judíos influenciaron a Roma. Entonces son incluso más culpables. ¿Sí me explico? Si uno le paga a alguien para matar a otra persona, ¿quién es más culpable? El que pagó para matar, a pesar de que el otro sea el que ejecutó. El que ejecutó no tenía nada en contra de la persona que ejecutó, era su trabajo. Y obviamente es pecado, pero es más pecador el que tenía ese odio en su corazón y tuvo el deseo de matar, pero no tenía las agallas de hacerlo, porque hasta eso. ¿Sí me explico? Entonces, ¿has oído lo que me ha hecho tu hermano Jacob, que primero vino a mí desnudo? Ya lo había leído todo eso, pero vean también cómo dice, vino a mí desnudo y sin ropa. Ahora, eso es hipérbole, ¿verdad? O sea, sí tenía ropa, simplemente no tenía nada, no tenía dónde caer muerto, como dicen acá. Que sería también como Yahushua dijo, el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Como otra forma de decir, no tiene dónde caer muerto. De hecho, literalmente eso es lo que representa. Entonces, por eso Yahushua se convierte en esa piedra para recostar su cabeza, como la que Jacob usó para recostar su cabeza. Pero bueno, el punto es que, primero que todo, el que Labán diga esto muestra su pensamiento cuando lo vio sin nada. Porque recuerden cuando Eliezer llegó y se llevó a Rivka para Yitzhak, venía con un montón de regalos para todo el mundo. Esta vez Jacob, no el esclavo, o sea, el esclavo Eliezer, no, el hijo de Yitzhak llega sin nada. Entonces, por decirlo así, en su mente él esperaba un montón de riquezas y no recibió nada. Y era platero. Entonces eso se le quedó en la mente. Este hombre cuando llegó a mi casa llegó sin nada, pero él estuvo dispuesto a trabajar por cada cosa que recibió. Y eso no lo dice. Vino a mí desnudo y sin ropa. Recuerden que Jacob llevaba un montón de cosas, pero se las robó el hijo de Esaú. Entonces si llegó sin ropa y desnudo es porque Esaú lo dejó así. Y Esaú ahora está recibiendo el mensaje. Mentira que Esaú va a decir, ay pobrecito, llegó desnudo por mi culpa. No, él va a decir, qué bárbaro, llegó sin nada. ¿Sí me explico? Porque así es la gente como Esaú. Y yo salí a su encuentro y lo traje a mi casa con honor y lo engrandecí, lo hizo esclavo. Que su servicio valiera tanto como para engrandecerse, eso ya es otra cosa. El que lo engrandeció fue Yahweh. Y le di mis 2 hijas por esposas, porque se las compró por 14 años de trabajo, no se las regaló. Y también, y digo compró, ¿verdad? En el aspecto de cómo él lo está viendo. Obviamente uno no compra una persona, pero dio la dote, que es como comprar, porque así Yahushua nos compró, nos redimió. Redimir es comprar al esclavo de aquel al que estaba esclavizado. El pueblo estaba esclavizado al pecado y Yahushua vino y nos compró con su sangre. Pero esa sangre es la dote con la que pagó por la novia. Entonces al final es lo mismo. Y le di mis 2 hijas por esposas y también 2 de mis doncellas. Y Elohim lo bendijo por mi causa. Mentira, pero bueno, así es esa gente. Y Elohim lo bendijo por mi causa, cuando sabemos que Yahweh bendijo a Labán por causa de Jacob. Y creció en abundancia y tuvo hijos, hijas y sirvientas. También tiene una inmensa reserva de rebaño, ¿verdad? Entonces él empieza a decir todas las riquezas que tiene para que lo asalte. Ay, Labán. También tiene una inmensa reserva de rebaños y manadas, camellos y asnos, también plata y oro en abundancia. Y cuando vio que su riqueza aumentaba, me dejó mientras yo iba a esquilar mis ovejas y se levantó y huyó en secreto. Y alzó a sus mujeres e hijos sobre camellos y llevó todo su ganado y sus bienes que adquirió en mi tierra. Y alzó su rostro para ir a su padre Yitzhak, a la tierra de Canaán. Y no me permitió besar a mis hijas y a sus hijos. Y llevó a mis hijas como cautivas, tomadas por la espada. Y también robó mis Elohim y huyó, lo cual él sabe que es mentira. Tal vez lo otro, él se haya engañado para creer que es cierto. Porque, repito, así es ese tipo de personalidad. Se creen sus mentiras. Pero esto es completamente mentira. Él lo sabe porque los registró y todo lo demás. No encontró los ídolos. ¿Recuerdan? La que se los robó fue Raquel, su hija. Pero él no los encontró y aún así lo acusa de robárselos. Entonces lo acusa de ladrón. Recuerden, el último viene como ladrón en la noche y es representado por Jacob. Ajá. Y ahora, exacto, ¿verdad? Le dio la cara y aún así queda como si no, nunca.
simplemente huyó, le robó bueno, sí, se robó todo, las riquezas, las hijas, las doncellas, los Elohim, según él. Y ahora lo he dejado en el monte del arroyo de Jabuc, lo he dejado, como diciendo, yo soy tan bueno que ni lo toqué. No le dices que el Todopoderoso se me manifestó y le dijo que no le hiciera nada. No, eso. Y ahora lo he dejado en el monte del arroyo de Jabuc, a él y a todo lo que le pertenece. Nada le falta. Si quieres ir a él, ve entonces y allí lo encontrarás y podrás hacer con él lo que tu alma desee. Y vinieron los mensajeros de Labán y le dijeron a Esaú todas estas cosas. Oyó Esaú todas las palabras de los mensajeros de Labán y su ira se encendió en gran medida contra Jacob y se acordó de su odio y su cólera ardió dentro de él. Había pasado tanto tiempo que ya se había calmado, pero con esto le volvió el enojo. Un lugar, el Yabok. ¿O qué, ¿qué significa? Es el punto. Ok, toda. Entonces, derramando, Jabuk. Y Esaú se apresuró a tomar a sus hijos y a sus siervos y a las almas de su casa, que eran 60 hombres, y fue y reunió a todos los hijos de Sheir, el Orita, ese llega siempre tarde, ahorita, el Orita, y a su gente, que eran 340 hombres, 340 hombres. Y tomó a todo este número de 400 hombres con espadas desenvainadas y fue a Jacob para herirlo. Era porque eran los 340 más los 60 de él. 400 hombres para ir a herir a Jacob. Recuerden que el 400 es el valor numérico de la Tav, y la Tav es una cruz, como donde murió Mashiach, y curiosamente, 60 es la Samech, que es el círculo, como el círculo de la tierra, es un escudo, como la fe es el escudo, y 340 es el valor numérico del nombre, bueno, de la palabra nombre, Shem, Shin Mem, 340. Entonces, qué curioso que es, a través del nombre de aquel que murió en la cruz, que la tierra es liberada, protegida, salvada. También se puede decir que el escudo de la fe es el nombre. ¿Y cuál es la fe? Que Mashiach murió en la cruz, ¿verdad? La letra Taf. Entonces, curioso como con el valor numérico del nombre y la Samech, que representa la fe o el escudo, se forma el valor numérico de la Tav, que es la cruz, donde murió Mashiach para convertirse en nuestra fe a través de su nombre, puesto que no hay otro nombre dado a los hombres a través del cual puedan ser salvos. También 400 representa el fin de los tiempos, y por ende esto hace alusión al fin de los tiempos, porque fue con 400 hombres. Cuando Esaú, como Roma, se enfrenta a Jacob como el último. Y Esaú dividió este número en varias partes y tomó los 60 hombres de sus hijos y siervas y las almas de su casa como una sola cabeza y los entregó al cuidado de Elifaz, su hijo mayor. Y las cabezas restantes las entregó al cuidado de los 6 hijos de Sheir, al Oreo, y puso a cada uno sobre sus generaciones e hijos. Y todo ese campamento iba como estaba, y Esaú iba entre ellos hacia Jacob y los conducía con rapidez. Mensajeros de Labán partieron de Esaú y se dirigieron, los mensajeros de Labán partieron de Esaú y se dirigieron a la tierra de Canaán y llegaron a la casa de Rivca, madre de Jacob y Esaú. Es que son, pero fueron a Esaú y después fueron a la casa de Rivca para decirle, su hijo es lo peor. Y le dijeron, he aquí que tu hijo Esaú ha ido contra su hermano Jacob con 400 hombres, para matarle de un susto, porque ha oído que venía y ha ido a hacerle la guerra, a herirlo y a tomar todo lo que tiene. Rivka se apresuró a enviar a 72 hombres de los siervos de Yitzhak. 72, recuerden, 72 son los títulos de Yahweh, 72 son los ángeles que Yahweh puso sobre todas las naciones, sobre el mundo entero, porque serían 70 naciones. Después de Israel 71, que sería Micael, y Heilel como líder de todos, por ende 72 ángeles. ¿Está claro? 72 hombres de los siervos de Yitzhak para que salieran al encuentro de Jacob en el camino. En el camino, o sea, Jacob está en el camino, Yahushua es el camino. Pues dijo, por ventura, Esaú puede hacer la guerra en el camino cuando lo encuentre. Estos mensajeros fueron al encuentro de Jacob y le salieron al encuentro en el camino del arroyo, al otro lado del arroyo Jabuk, y Jacob dijo al verlos, este campamento me está destinado por Elohim. Y Jacob llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Vamos a ver, si es que siento que tengo que leer un montón más. Y aquí ya solo está mencionando apenas el que le mandó Rivka, 72 hombres. Jacob conoció a toda la gente de su padre y los besó y los abrazó y vino con ellos, y Jacob les preguntó por su padre y por su madre. Ellos les dijeron que estaban bien. Estos mensajeros dijeron a Jacob, Rivka, tu madre nos ha enviado a ti diciendo, he oído, hijo mío. También recuerden por si algo que mensajeros es malaj, ¿verdad? Entonces, por si algo, nos ha enviado a ti diciendo, he oído, hijo mío, que tu hermano Esaú ha salido contra ti por el camino con hombres de los hijos de Seir, el Oreo. Ahora, ahí entonces se dio cuenta que Esaú venía a encontrarse con él. Entonces le dice, por tanto, hijo mío, escucha mi voz, ve con tu consejo
lo que has de hacer, y cuando se acerque a ti, suplícale y no le hables con precipitación, y dale un regalo de lo que posees y de lo que Elohim te ha favorecido. Y cuando te pregunte por tus asuntos, no le ocultes nada, tal vez sea parte de su cólera contra ti, y así salvarás tu alma, tú y todo lo que le pertenece, pues es tu deber honrarlo, pues es tu hermano mayor. Y cuando Jacob oyó las palabras de su madre que los mensajeros le habían dicho, levantó la voz y lloró amargamente e hizo lo que su madre le ordenó entonces. Aquí, verá, ya aquí en Yashar ya vimos que llegaron los mensajeros 72 que envió siervos de Yitzhak, se conecta con los ángeles, etcétera, son mensajeros, entonces eso quiere decir Malach, y ahí ya le puso campamentos al lugar. Pero vean que más adelante, después, cuando le dieron el mensaje, los mensajeros de Rivka, él oró porque estaba muy asustado, oró a Yahweh para que le ayudara. Esa noche se encontró, aquí ya viene lo que estamos por leer en Génesis ya sucede aquí, pero quería leer esto porque era a lo que me refería ahora. Aquel día Yahweh escuchó la oración de Jacob, y entonces Yahweh libró a Jacob de las manos de su hermano Esaú. Yahweh envió a 3 malajim del cielo que fueron delante de Esaú y se acercaron a él. Y estos ángeles se aparecieron a Esaú y a su pueblo como 2000 hombres montados en caballos provistos de toda clase de instrumentos de guerra, y aparecieron a la vista de Esaú y de todos sus hombres divididos en 4 campamentos, ¿verdad? Como las 4 letras del nombre, los 4 niveles de interpretación y los 4 mundos de creación, con 4 jefes para ellos, como los 4 ángulos de la tierra. Un campamento siguió adelante y encontraron a Esaú, que venía con 400 hombres hacia su hermano Jacob, y este campamento corrió hacia Esaú y su gente y lo aterrorizó. Y Esaú cayó del caballo alarmado, y todos sus hombres se separaron de él en ese lugar, pues tenían mucho miedo. Y todo el campamento gritó tras ellos cuando huyeron de Esaú, y todos los guerreros respondieron diciendo: ciertamente nosotros somos los siervos de Jacob, que es el siervo de Elohim, y quién pues podrá oponerse a nosotros. Y Esaú les dijo: oh, pues mi soberano y hermano Jacob es vuestro soberano. ¿Verdad? Ahí ya calmadito, porque ya le había mandado que lo iba a matar. Y Esaú les dijo: oh, pues mi soberano y hermano Jacob es vuestro soberano, a quien no he visto en estos 20 años. Y ahora que he venido hoy a verlo, ¿me tratáis así? Ay, 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 una vez más, ¿verdad? Esa misma actitud que decía, pero ahora en Esaú. Los ángeles le respondieron diciendo: vive el soberano, que si Jacob, de quien hablas, no fuera tu hermano, no habríamos dejado que quedara uno solo de ti y de tu pueblo, pero solo por causa de Jacob no les haremos nada. Este campamento se apartó de Esaú y de sus hombres y se alejó, y Esaú y sus hombres se habían alejado de ellos como una legua, cuando el segundo campamento vino hacia él con toda clase de armas, y también hicieron con Esaú y sus hombres lo mismo que el primer campamento les había hecho, ¿verdad? Y después dice el tercer campamento, ¿verdad? Y los de ellos se aterraron. Cayó del caballo. Todo el campamento gritó: ciertamente somos los siervos de Jacob, que es el siervo de Elohim, y quién puede oponerse a nosotros. Entonces los 4 campamentos llegaron así, y Esaú empezó a calmarse y calmarse, tanto así que decía: oh, pues Jacob mi soberano y vuestro soberano es mi hermano, y durante 20 años no he visto su rostro, y al oír hoy que venía, he salido a su encuentro. ¿Y me tratáis así? Entonces ven aquí, el tercer campamento se alejó. Entonces, solo con eso los espantó tanto, dice: tuvo mucho miedo de su hermano Jacob y salió a recibirlo en paz. ¿Está claro? Entonces vemos 4 campamentos que llegaron de ángeles, además de los 72 que habían llegado de Yitzhak. Entonces, verá, vio a 2000, básicamente 2000 hombres, como los 2000 años entre la primera y la segunda manifestación. Entonces vean los números que han salido: 60 como el escudo de la fe y el círculo de la tierra. 340 como el nombre, que es aquello en lo que tenemos que tener fe. 340 más 60, 400, que representa el fin de los tiempos, y la cruz de Mashiach, o sea, la muerte de Mashiach, en la que debemos tener fe por medio de su nombre para recibir salvación. Después 72 como los títulos de Elohim y todos los malajim que gobiernan sobre esta tierra, y después 2000 como los 2000 años que pasarían desde la primera hasta la segunda manifestación. Entonces, y divididos en 4, curiosamente también, como los 40 jubileos en los que se dividen los 2000 años, y los 4 ángulos de la tierra, de los cuales Yahweh recoge a los elegidos 144,000. Entonces vuelvo a Génesis. Dijo Jacob cuando los vio: campamento de Elohim es este, y llamó a aquel lugar Mahanaim. Entonces, todo eso lo mencioné porque decía campamento de Elohim, pero en sí vimos que, según Yashar, lo llamó Mahanaim cuando llegó el campamento que envió su madre. En todo caso, mensajeros también en Malach o Malachim, y eran 72 como los Malachim que hay en el cielo. Por eso se puede ver como campamento de Elohim es este, porque representaría a todos los ángeles de Elohim en los cielos. Los líderes, ¿verdad? No que solo sean 72. Envió Jacob mensajeros por delante al encuentro de su hermano Esav, a la tierra de Sheir, campo de Edom, y los mandó diciendo: diréis a mi soberano Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he vivido
y con él he estado hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío este mensaje a mi soberano para hallar favor en tus ojos. Los mensajeros regresaron a Jacob y le dijeron: fuimos a ver a tu hermano Esaú. Él también viene a recibirte y 400 hombres vienen con él. Jacob tuvo entonces gran temor y se angustió. Distribuyó en 2 campamentos el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, las vacas y los camellos, porque pensó: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Ahora, hay una interpretación de que de que Jacob llamó a ese lugar campamentos porque fue ahí donde separó a su familia en 2 campamentos. Entonces está el campamento que vino de Rivka, el campamento que vino de Yahweh, y ahora los 2 campamentos en los que él separó a su familia, los de Lea y los de Raquel. ¿Está claro? Entonces, aquí vemos una vez más, como en el fin de los tiempos, porque está representando el fin, ya lo vimos varias veces, con el 400, la Tav, última letra, y con el 2000, los 2000 años finales después de Mashiach haber venido. Entonces, curioso que cuando se mencionan esos números y Jacob representa el último, ahora Jacob separa a su familia en 2, como los pocos y los muchos. Jacob tuvo entonces gran temor y se angustió, distribuyó en 2 campamentos el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, las vacas y los camellos, porque pensó: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Luego dijo Jacob: poderoso de mi padre Abraham y poderoso de mi padre Isaac, Yahweh, que me dijiste. Momento para ver este verso. Y dijo, que está mal aquí el número. Ok. El 9 es el 10. Y dijo Jacob: Elohei Avi, poderoso de mi padre Abraham, ve Elohei Avi Yitzhak, Yahweh. Dice entonces: que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Imagínense qué duro, ¿verdad? Porque aquí está teniendo él mucho temor y es normal, obviamente. Imagínense lo que es ser un hombre de familia, principalmente ante todo, tener ahora 12, bueno, 11 ahorita, 11 hijos, 4 esposas. Tenía siervos, sí, pero eran siervos que trabajaban con él, no necesariamente guerreros. Esaú se dedica a la caza y al pleito y viene con 400. Entonces imagínese como padre decir: ¿cómo voy a hacer yo para cuidar a esta familia mía? Y decir: Yahweh me había dicho que me devolviera porque ahora me está pasando esto. Una de dos, ¿verdad? Ahí es donde llega el enemigo a poner duda. No fue Yahweh el que le dijo, porque si fuera Yahweh todo hubiera sido bonito y fácil, que es lo que mucha gente piensa siempre, ¿verdad? Entran a la doctrina y les va algo difícil, algo está raro, esa no es la... ¿verdad? Entonces, Jacob pudo haber dudado porque el enemigo vendría y diría: si Yahweh hubiera dicho, esto no estaría pasando. Pero vemos que es parte de ejercitar la fe, el tener que encontrarse con obstáculos y confiar en Yahweh, que Él nos va a proteger porque Él nos lo prometió. Y como dijo Yahushua en Juan: yo no oro para que los saques del mundo, sino para que los protejas del mal. En el mundo. En el mundo encontrarás aflicción, como Jacob se iba a encontrar con Esaú, pero Yahweh lo protegió, como nos protegerá a nosotros. Entonces debemos recordar eso, que es clave. Estar con Yahweh no quiere decir que nada va a pasar que pueda provocar a la carne miedo, preocupación, ansiedad. El punto es luchar contra eso y vencerlo, porque Él es más que vencedor, y en Él somos más que vencedores, y todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Entonces es importante entender esto, porque muchas veces Yahweh nos habla y tristemente por lo que nos pasa o lo que se presenta decimos: ¿será que Yahweh nos habló o será que me lo inventé? ¿O será que fue el enemigo y me creí que era Yahweh? Entonces, Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac, Yahweh, que me dijiste, te recuerdo, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. ¿Verdad? Y está diciendo: ¿cómo es que ahora se me viene este mal? Escuché mal. Entonces, te haré bien. También esto es una muestra de cómo a veces debemos orar. No que Yahweh necesite que se le recuerde, pero es para declararlo, lo cual muestra la fe que tenemos. Es como: usted me dijo eso y eso es lo que yo espero. ¿Sí me explico? Por fe, no por que yo quiera, ¿verdad?, demandar o obligar, ¿verdad?, que no se puede, pero hay mucha gente que piensa que puede hablarle de una manera así al Padre y está muy equivocada. Mi punto es que nos acordemos de las promesas que hay en la Escritura, porque cuando oramos podemos decir, como dice tal verso, ta, 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 ta. Eso es lo que espero. Así como Yahweh le dijo a Jacob: vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré el bien. Dice el 10, y eso muestra la actitud de él. No era: pero tú me dijiste que me viniera y me irá bien. No, vean que dice: no merezco todas las misericordias y toda la verdad con que has tratado a tu siervo. Entonces él, y esto es clave de una mentalidad humilde, de un justo verdadero, que está seguro de su fe. Yahweh me dijo, yo sé que fue él. Cuando va y le pasa algo negativo, dice: ¿quién sabe qué hice para que me pase esto? En vez de decir: qué bárbaro, me mentiste, o qué bárbaro, yo me equivoqué, no era Yahweh. No, no duda de Yahweh, no duda de la promesa.
duda de sí mismo en el sentido de debía haber hecho algo malo y por eso ahora me está pasando esto. También esto muestra que Jacob representa al último, porque dice, no merezco todas las misericordias, o sea, ocupa misericordia como el último necesita misericordia que viene como hijo pródigo, a diferencia de Yahushua que no necesitó misericordia porque él lo que necesitaba era justicia. Él nunca pecó, por ende no necesitaba, merecía vivir y lo mataron, por ende Yahweh lo levanta de los muertos. Pero el último es a través del favor de Yahushua que Yahweh lo ve como merecedor, al igual que a todos nosotros que creemos en Mashiach. No merezco todas las misericordias y toda la verdad. Recuerden, Yahushua es la verdad con que has tratado a tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jardín y ahora he de atender a 2 campamentos. ¿Verdad? Está diciendo, no me merezco todo lo que me has regalado en estos últimos 20 años, porque está pensando, curiosamente, ya llevo 20 años en eso. Decía, no me merezco todas las misericordias que me has dado estos 20 años, porque la primera vez que pasé este Jardín iba sin nada, solo yo. Y ahora estoy devolviéndome con 2 campamentos. ¿Verdad? Es como que sorprendente lo que Yahweh hizo en 20 años, que uno de joven dice, 20 años es un montón, pero de viejo dice, 20 años no es nada. Los dos extremos muy diferentes. Entonces, 20 años no es nada. En 20 años Yahweh le dio ese montón. ¿Verdad? Y no digo no es nada lo rápido que pasa. Como ya pasaron los 20 y uno dice, híjole, ya son 20 años, como acabo de pensarlo, ¿verdad? Ahorita. Entonces, dice, pues con mi callado pasé este Jardín y ahora he de atender a 2 campamentos. Al decir con mi callado, está diciendo que es como el buen pastor. Y esos 2 campamentos como los 2 rediles de ovejas, ¿verdad? Los pocos y los muchos. Líbrame ahora de manos de mi hermano. Vean aquí donde dice Hatzileini, líbrame ahora de mano de mi hermano, de mano de Esaú. El verbo que está usando es el mismo que se usaría para el arrebatamiento, para la transformación, esa salvación que se va a dar en ese momento. Líbrame ahora de manos de mi hermano, de manos de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera a la madre junto con los hijos. Entonces vean qué hermoso, porque él dice, le temo, me da miedo que me mate. No, eso es lo que menos está pensando, es le temo, me da miedo que hiera a mis esposas y a mis hijos. Verá, el hecho de que aquí Jacob separa al pueblo, bueno, a su familia, que sería el pueblo eventualmente, en 2 campamentos, se puede ver proféticamente como el hecho de que el pueblo, las 12 tribus se separarían los del norte y los del sur. ¿Verdad? Es un acto profético que estaba representando lo que sucedería con el pueblo más adelante y ambos confirmando lo que sucedería con la humanidad como pocos y muchos. Porque recuerden que entre los muchos, ¿verdad? Después de Yahushua ya no hay griego ni yahudí, todos somos uno. Entonces al final es el mundo entero separado en 2, pocos y muchos. Y se puede ir más allá, como los pocos están en un nivel más alto, por decirlo así. Recuerden que algo que explico en el libro, los primeros 11 capítulos y el resto, y la mayoría del 12, los 144,000 son representados por los árboles, porque los árboles dan fruto de labios que confiesan su nombre, y los árboles, ¿verdad? Buscan llegar al cielo, lo más alto que puedan llegar, ¿verdad? Pero después de que son transformados, se vuelven en los que habitan los cielos, como se menciona un par de veces. Por ejemplo, cuando dice, ay del mar y de la tierra, porque el enemigo viene enojado y sabe que le queda poco tiempo. Pero ahí dice, los cielos se alegren y ay del mar y la tierra. Entonces, cuando los elegidos son cosechados, son llevados a los cielos. Por eso que se alegren los que están en los cielos. Y ahora de los que están en el mar y la tierra, ay. Porque el mar son las naciones, la tierra, los creyentes. Entonces, como dije, una vez que se separa a los pocos, ahora quedan naciones y muchos. Otra vez 2 grupos. ¿Estamos? Que se podría ver como los que no creen y los que sí creen. En Mashiach me refiero. Y después, si dejamos solo a las naciones, se puede ir en 2 partes. Los que aman al prójimo como a sí mismos, aunque no hayan conocido a Mashiach, y los que no. O sea, los que van a ser justificados por medio de su corazón y los que van a ser condenados. Líbrame ahora de manos de mi hermano, de manos de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera a la madre junto con los hijos. Y tú has dicho... Te recuerdo, por si algo, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar. ¿Recuerdan esto que he mencionado? A Jacob Yahweh no le prometió que sería como las estrellas del cielo. A él fue como la arena del mar. Porque cuando vemos a Abraham como Yahweh, Yitzhak y Jacob como primero y último, entonces a Yitzhak se le darían los hijos como las estrellas del cielo y a Jacob los hijos como la arena que está en el mar, o sea, los pocos y los muchos. Los del cielo los pocos, los de la tierra los muchos. Yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que por ser tanta no se puede contar. Entonces él dice, pero ¿cómo es eso? Que
voy a tener una descendencia tan grande y aquí están a punto de destruirme completamente. Durmió allí aquella noche. Ahí está, ven, mi mamá. Durmió allí aquella noche. Recuerden que dormir representa morir. Estamos, importante, porque hasta el momento ya vimos cómo representa cuando el último viene en el fin de los tiempos por los pocos y los muchos, los dos campamentos, ¿verdad? Eso ya se ha entendido, creo. Recuerden que cuando ya tiene a los pocos y los muchos identificados, por decirlo así, que sería al final de los 3 años y medio, porque recuerden que en la en el séptimo sello se revela quiénes son los que van a ser sellados. Entonces, cuando matan a los dos testigos, pocos días después se da la séptima trompeta, que es la cosecha. Los pocos y después los muchos. Entonces, como dije, matan a los dos testigos, de los cuales uno es el último, representado por Jacob, y después viene la huida, donde se va a dar la cosecha de los pocos y los muchos. Entonces, donde dice aquí, durmió aquella noche, representa el momento en el que el último muere. Durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un regalo para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros. Vean cómo hace 220, 220. ¿Verdad? 220 y 220, la forma en que lo está separando aquí. Eso sería, ¿verdad? 440, que obviamente va a meter más animales, pero digamos, hasta el momento 440 se puede ver como Tam, que es la raíz de Tamim, perfecto, como los sacrificios para perfeccionar a la humanidad. Pero bueno, 220, eso sería la Reish y la Kaf. Bueno, la Kaf y la Reish sería el inicio, raíz de jardín, paraíso, incluso de viña. Y bueno, de fijo se pueden sacar un montón de cosas más con los números. Voy a tratar de no hacerlo para no durar demasiado. 200 cabras y 20 machos cabríos. Vean cómo cabras son 10 veces más que los machos. Porque recuerden que la mujer es representada por un número grande, ¿verdad? Un grupo representa femenino, un individuo masculino. Entonces, aquí vemos 20 machos cabríos, 200 cabras, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 15 viejillos, 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Sí, esos eran los más ricos para comer. Entonces vemos que pone un montón de hembras, unos cuantos machos. Un montón de hembras, unos cuantos machos, ¿verdad? Porque los machos pueden poner la semilla en esas hembras para que se hagan un montón más. También por lo que dije, cómo la mujer representa algo numeroso, el hombre algo singular. Entonces la mujer el plural, el hombre el singular. 200 cabras, eso hace alusión a cabeza, autoridad. 20 machos cabríos, 20 hace alusión a la palma de la mano, por ende se conecta con castigo. En lo negativo, en lo positivo, el reino y la corona. Bueno, reino me refiero al trono, en realidad, el trono y la corona. Aquí tenemos los mismos números. Después 30 camellas, 30, recuerden que es el valor numérico de la Lamed, que representa al buen pastor, representa donde empieza el ministerio. Camellas, curiosamente, Yahushua compara al rico con el camello. El camello se conecta con las riquezas y las riquezas verdaderas son la sabiduría y el conocimiento, ¿verdad? La sabiduría y el entendimiento, se podría decir también, la cual se recibe de la enseñanza, que es representada por el valor 30. 40, como todo lo que tiene que ver con 40 de la escritura, que se refiere a purificación. La letra Mem, que es de Mashiach. Los 40 jubileos desde la primera hasta la segunda manifestación. Y el 10, por supuesto, ¿verdad? La perfección celestial, los 10 mandamientos, los 10 dichos a través de los cuales Yahweh creó todo. Me parece, fueron 550 al final, 550 animales. Entonces, vean, esto es 500. Y es ministro, recuerdan, Zar, como el Malach, el Zar, Micael. Recuerden que Zar también príncipe, lo traducen. Y con la Nun sería 550. Entonces se puede ver como el Zar o el príncipe que viene de Nun, o el príncipe que desciende. Y lo menciono porque ese sería el que representa a Jacob aquí. Entonces, continúo. Lo entregó a sus siervos cada manada por separado y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. En la astucia también de Jacob, porque él dice, no le den todo de golpe. Vaya, denle un poquitito para que él diga, ay, qué bonito regalo. Y cuando viene otro regalo, y después viene otro regalo, y después, imagínese usted, puro Hanukkah. Entonces él ve que viene uno tras otro y cada vez iba suavizando más y tranquilizando más de ver tantos regalos que le estaban dando. Entonces, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Mandó al primero
diciendo, si mi hermano Esaú te encuentra y te pregunta de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti, entonces dirás, es un regalo que tu siervo Jacob envía a mi soberano Esaú. También él viene detrás de nosotros. Mandó también al segundo, al tercero y a todos los que iban detrás de aquellas manadas, diciendo, esto mismo diréis a Esaú cuando lo halléis, y diréis también, tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. 20, vean que eso es lo que decían todos los que iban llegando, uno tras otro. El 20, que sería el 21 aquí, dice, Veajarei Ken, era Panaiv Ulai. Ok, porque, ok, es que es largo este. Entonces decía, y dirás también, he aquí tu siervo Jacob, Ajareinu, detrás de nosotros, Ajareinu. Recuerdan que Ajar es la raíz de Ajarón. Ajarón significa el último. Por eso todos los campamentos que llegaban decía, viene detrás de nosotros, que sería como decir, viene de último. ¿Sí me explico? Vienen los campamentos y de último ya venía Jacob. Por ende, Jacob representa al último y lo vemos aquí con estas palabras. Entonces dice, pues Jacob pensó, apaciguaré. Aquí es donde dice ajaperá o ajapra, que sería del verbo kafar, de cubrir, recuerdan, como de Yom Kippur, cubrir los pecados, el día de expiación. Entonces él dijo, voy a llegar de último, porque quizás así pueda cubrir el enojo de mi hermano, apaciguarlo, pueda expiarlo. Y eso sería como era el último, el testigo como Moshe viniendo de último para hacer la expiación en Yom Kippur, el día de expiación. Y así, por un lado, se puede decir apaciguar la ira del cordero, su hermano, en contra de los, se puede decir, los pocos para que entren vivos, o de los muchos para que no les vaya tan duro. Así como también, ¿verdad? Para, sí, traer, repito, expiación, sería más bien por los pocos de Mashiach, que es su hermano. Entonces dice, y diréis también a tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. Pues Jacob pensó, apaciguaré su ira con el regalo que va delante de mí, y después veré su rostro. Después veré su rostro. Eso es importante, ya vamos a ver más adelante por qué. Quizá así me acepte. Pasó pues el regalo delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Durmió, repito, ¿verdad? Que representa morir. Qué curioso, ¿verdad? Porque en Yashar vimos que Yahweh envió ángeles de montones en montones. Aquí no se menciona esa parte, pero se menciona el regalo que mandó de animales, montones de montones. Y curiosamente vimos que era Sar, que es de ángel, y Nun, que es de descender, como que envió ángeles para que descendieran. Entonces Yahweh envió ángeles que descendieran, los cuales se vieron como 2000 guerreros, y ahora Jacob envía animales. Recuerden que los animales fueron hechos imagen y semejanza de los ángeles. Entonces envía animales por montones en varios campamentos para que lo vayan preparando y apaciguando. Entonces imagínense, por un lado a Saúl le dio un terror y por otro lado dice, uy, tras de eso me regala cosas. Mi hermanito querido del alma. ¿En qué momento me enojé con él? Pasó pues el regalo delante de él y durmió aquella noche en el campamento. Dice, se levantó aquella noche, porque recuerden que el último viene como ladrón en la noche. ¿Estamos? Segundo, dice, se levantó, o sea, representación de resucitó. Si ya durmió, murió. Ahora aquí se levantó, resucitó. Está claro, porque va a ser muy importante para que se entienda lo que estoy por decir. Entonces, dice, Vayakam, se levantó. Ahora, vean qué poderoso, porque recuerdan que el hebreo tiene una cuestión. Algunos dicen que el hebreo, al ser un idioma el idioma original de Yahweh celestial, es eterno y por ende en realidad no tiene conjugación pasado y futuro y presente. O sea, no sé, que se debería ver un poco diferente a como lo vemos en español, por ejemplo, en los otros idiomas. Otros lo que dicen es que sí tiene, ¿verdad? Porque es la única forma de entenderlo en esta realidad es que tenga futuro, pasado y demás. Pero con esto que vemos acá es algo muy particular porque este verbo yakam así significa él se levantará en futuro. Pero cuando se pone una letra vav, la letra vav depende de cuál tipo de letra vav, obviamente todas se ven iguales, pero el punto es en el contexto, depende del contexto, se sabe si es una vav reversible, o sea, que revierte el futuro en pasado. Entonces, por eso es que se traduce como y se levantó. ¿Sí me explico? Pero en realidad, por cómo está escrito, si lo vemos como una vav normal, sería y se levantará. Entonces se ve la profecía ahí, porque así como se levantó Jacob, se levantará el último. ¿Estamos? Resucitará. Y qué curioso que sea la vav reversible, o sea, que la letra vav sea la letra hebrea que revierte el futuro en pasado, el pasado en futuro. ¿Por qué? Porque la vav representa al Hijo del Hombre y la vav es un clavo. A través de Yahushua ser clavado, se revierte nuestro pecado. ¿Sí me explico? Y ahora
pasado y futuro viene siendo como lo mismo porque recibimos la eternidad, de muerte a vida, exacto. Entonces, y dice Vayakam, recuerden que el verbo kam es del que viene bueno, es el verbo kum en realidad, pero esa sería la raíz, kum mem. Es el verbo que menciona Yosef cuando tuvo el sueño profético. Entonces, en el judaísmo se interpreta que cada vez que aparece este verbo hace alusión a la manifestación de esa profecía que se le dio a Yosef, de que las espigas que él cosechó se levantaban y las de sus hermanos se inclinaban. Entonces, vemos que dice y se levantó en la noche, porque viene como ladrón en la noche. También haría alusión, repito, a 3 días y medio después de haber muerto, o sea, cuando resucita. Tomó a sus 2 mujeres. Recuerden que cuando resucita se le da la autoridad para ir a hacer la cosecha en la séptima trompeta, tomar, por decirlo así, a sus 2 mujeres, las 2 congregaciones, los pocos y los muchos. A sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Yabok. Derramando era, ¿verdad? Curioso que Yabok se parece tanto a Jacob, ¿verdad? La única diferencia es una letra y obviamente el orden en el que están las letras. Dice aquí vaciando, que sería como cuando se derrama algo y se vacía el recipiente, pero esa primera traducción lo pone como vaciando. Y es por un río que se vacía en otro. Y viene de Bakak, que es el vació. También como destruir en el sentido de, ¿verdad? Cuando la tierra fue destruida y quedó desordenada y vacía. Yabok. Entonces, decía, se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y pasó el vado de Yabok. Qué curioso porque es como el último cosechando a los suyos y por ende vaciando la tierra. ¿Sí me explico? Vacía la tierra de los elegidos y de los justos. Y después derrama las copas de la ira. Yabok. ¿Está claro? Los tomó pues y les hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Vean que esto lo está haciendo de noche, repito, como el último viniendo como ladrón en la noche. Así se quedó Jacob solo. Así se quedó Jacob solo. Esto también es importante, porque vean lo que dice Isaías 63. ¿Quién es este que viene de Edom? Recuerden, Jacob se vistió de Esaú para tomar la bendición. Esaú se le puso el apodo Edom. Edom significa rojo. Rojo representa el pecado. Entonces esto representa cuando Yahweh viene como un gentil, en apariencia, como hijo pródigo. ¿Quién es este que viene de Edom? De Bosra. Bosra significa redil. Redil de ovejas, porque viene como el buen pastor por el redil, con vestidos rojos, hijo pródigo. Este vestido con esplendidez que marcha en la grandeza de su poder cuando viene como rey. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Le pregunta el profeta, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas son como las del que ha pisado en un lagar? Dice, he pisado yo solo. He pisado yo solo. Como vemos aquí que dice, quedó Jacob solo. Esto es importante porque es el mismo momento. El lagar, ¿qué es? El lagar, ¿verdad? Es donde se ponen las uvas para hacer el vino. Y el lagar de la ira de Yahweh aparece en Apocalipsis 14 cuando se da la cosecha y se echan allá los muchos. Entonces, es en la cosecha, como dije, cuando se está vaciando la tierra para derramar las plagas, Yabok. Y es en la mitad de los 7 años, como ahí donde se durmió y se levantó Jacob. Y ahora es de noche, como ladrón en la noche, y se queda solo. He pisado yo solo el lagar de los pueblos, nadie había conmigo, porque toda la familia pasó el Yabok. Los aplasté con ira, los pisoteé con furor, su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, que es lo que estamos por ver aquí, representado por Jacob. El año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, porque está solo. Me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese. Entonces me salvó mi propio brazo. En el sentido profético, es Yahushua, el brazo de Yahweh, salvando al último. Pero volviéndonos a la historia de Jacob, se queda solo y tiene que pelearse con sus propias fuerzas contra un Elohim. Y mi ira me sostuvo. Entonces quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ahora no nos dice a qué hora empezó el pleito, pero era de noche y se quedó peleando hasta que amaneció. Imagínese usted, si solo un pleito de 5 rounds ya lo deja cansado a uno, 5 rounds de 3 minutos. ¿Se imagina usted contra un ángel? Par de horas, 3 horas. Uy, padre. Y estoy diciendo era 2, 3 horas, pero pudieron haber sido 5, 6. Entonces dice, se quedó solo Jacob y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y luchó Jacob. Y quedó Jacob solo. Vean qué curioso. Y luchó un hombre con él hasta que se levantó la mañana. Ahora, vean aquí hay varias palabras muy curiosas. Entonces dice, y quedó Jacob solo, levadó. Vean cómo dice que luchó contra él el varón. Vean qué curioso. Pongo la palabra y luchó y me pone Jacob. En realidad la puse porque vean cómo es básicamente el nombre del río, el Yabok.
Vean que pone luchará porque está conjugando el verbo en futuro, tercera persona. Pero ven cómo ahora vimos el nombre Yabok, solo que se le añade una letra Aleph. Que la letra Aleph ya está ahí, en realidad el sonido me refiero, porque vean que se pronuncia ya y la Aleph se pronuncia como A o como E. Entonces, y peleó del verbo Abak. Por eso la Yud, que lo hace ver como Yabok, la Yud es de la conjugación tercera persona futuro. Entonces ven, es esta palabra con una Yud al inicio. Dice luchar. Pero mi punto es, entonces vemos la relación de Jacob, Yabok y Yabak, ¿verdad? Jacob deja vacío y derrama durante la lucha o al luchar. También se puede ver como Jacob lucha contra el que vacía, contra el que deja vacío, el caos del inicio. Después dice hombre con él hasta, recuerden que hasta es la misma palabra que Eid, que es testigo, ¿verdad? Cuando el último viene como testigo. Se levantó Hashahar, y recuerden, ¿cómo se llama Heilel? Heilel ben Shahar, Heilel hijo de la mañana. Y Shahar hace alusión a la parte oscura de la mañana. Ahora, volviendo acá. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Es importante también hasta que rayaba el alba, como estamos por ver, porque cuando sale el sol, ¿verdad? Obviamente el sol siempre está moviéndose, pero depende de donde uno esté, lo ve venir o lo ve irse, y cuando lo ve venir parece que sube, cuando lo ve irse parece que baja, porque así funciona la ley de perspectiva. Entonces, el punto es, el sol está constantemente dando vueltas sobre la tierra, iluminándola, y la luz por ende sobre la tierra se está haciendo así, ¿verdad? Como un círculo. Así como va la luz, también viene la oscuridad. Entonces un periodo, una parte de luz así que se va moviendo. Y cada vez que el sol va saliendo en cada región, los ángeles que están asignados a cada región tienen que ir y adorar. Por eso es que quedó luchando hasta que salió el sol, o iba a salir el sol, porque recuerden, Shahar es la oscuridad de la mañana. Entonces cuando él vio que ya se acercaba, dijo, tengo que irme para cuando amanezca. Y ya me adelanté, pero bueno. Dice, cuando el hombre vio que no podía con él, o sea, el varón está peleando con Jacob y no logra vencerlo. Por eso Jacob representa al que sale venciendo y para vencer. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, o sea, ¿verdad? Jugó sucio. Le hizo trampa, como le hicieron trampa a Yahushua para acusarlo y matarlo, como le hicieron trampa a Yosef para meterlo en la cárcel, como le hicieron trampa a Daniel para meterlo con los leones, como siempre suele suceder, ¿verdad? Golpe bajo, exacto. Tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Entonces lo golpeó, básicamente vendría siendo un golpe bajo hasta que le descoyuntó el muslo. Y vio que no podía con él, vean aquí lo traducen como en el encaje de su muslo, Bekaf y Ereiko, vean cómo lo traducen. Porque Kaf es palma de la mano, pero se refiere al huequito de la palma, como así en la palma uno puede hacer un huequito, y se está refiriendo entonces a ese hueco del muslo, sí, digamos la parte que está así como hueca, el encaje, lo que llama ahí del muslo. Y esto es muslo, la Bab lo hace su muslo, no lo estoy traduciendo, pero eso sería muslo y aquí su muslo. Curiosamente eso se parece mucho a Jericó, pero vean qué particular también la forma en que está escrito, Bekav y Erejó, porque recuerdan también cuando Abraham mandó a Elazar que le dijo pon tu mano bajo mi muslo. Entonces era poner la palma de su mano bajo el muslo y se interpreta que era en realidad en los testículos, jurando, era por tu hombría yo juro que... esa era la costumbre en ese tiempo. Entonces, vean cómo dice Bekaf, se podría ver también como con la mano, con la palma de la mano, su muslo. Entonces el ángel está pegando en el encaje del muslo, pero se puede interpretar como que está haciendo pacto con él porque puso su mano en el muslo. ¿Sí me explico? Como cuando Elazar hizo pacto con Abraham. Espero esté quedando eso claro. ¿Por qué? Porque recuerden que el último es el que viene a confirmar el pacto que hizo Yahushua. Esto se podría ver como una confirmación del pacto. Es mi punto. ¿Cómo se da? A través del golpe que le da el ángel. ¿Qué representa? Cuando matan al último. En el sentido de lo que va a suceder y cómo se puede ver este golpe. Pero por si algo, recuerden que en la otra interpretación que estaba mencionando, él ya durmió y resucitó. Cuando dice se levantó y peleó un varón con él. Recuerden Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12 vemos que dice el 5. Ella, refiriéndose a la mujer, la congregación, dio a luz un hijo varón, refiriéndose a la resurrección del último. Recuerden, lo que uno cumple literal, Yahushua nació de una virgen literalmente en este mundo. El otro lo cumple espiritual. El último nace de una congregación al entrar a la otra vida, por ende lo cumple espiritualmente.
el verdadero nacer es en la vida eterna, pero Yahushua, para darnos la vida eterna, tuvo que venir a nacer en la vida temporal. ¿Se me estoy explicando? Entonces, él cumplió el nacer de una virgen para la vida temporal, y el último cumple el nacer de una virgen para la vida eterna. Entonces está aquí, dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, la conexión con Esaú, que se viste de hierro de Esaú. Y su hijo fue arrebatado para Elohim y para su trono. Entonces cuando resucita, va a los cielos, como lo vemos en el 11 de Apocalipsis. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado para Elohim para ser sustentada allí por 1260 días. La mujer huyó al desierto, como los dos campamentos que él mandó a que pasaran el Yabok. Entonces hubo una guerra en el cielo. Entonces se quedó solo y peleó un varón con él, ¿verdad? Micael y sus malajim luchaban contra el dragón, luchaba el dragón y sus malajim, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Hasatán, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces vemos que después de que el último resucita, se pelea con Heilel, con Lucifer, en los cielos. Por eso cuando Jacob se levantó, que representa la resurrección, se peleó con un ángel, que hasta el momento no dice la escritura que es un ángel, hasta el momento, estoy que me estoy adelantando porque ya he contado esta historia muchas veces, pero ese varón que aparece ahí y después como hombre era un malaj, de hecho era el malaj de Esaú, como estoy por mostrar. Entonces dice, cuando el hombre vio que no podía con él, así como el dragón no va a poder contra Micael, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Vimos cómo su muslo se conecta con Jericó y sí se conecta no solo por pronunciación. Recuerden que la kaf tiene, puede sonar como, digamos, normalmente lo ponen sola o con un punto. Entonces puede sonar como, en ese caso sería Yereijó. Ven que no tiene el punto. Si hubiera un punto en medio de la kaf sería Yereikó, pero es Yereijó. Y ese jo es un poquitito más fuerte, pero súper similar a la het, Yereijó. ¿Sí me explico? Entonces, en hebreo hay una cuestión que cuando las letras suenan similar, se pueden intercambiar. En este caso, si intercambiamos la kaf por la het, ahí tendríamos Jericó, que es por donde se entró a la tierra prometida y significa su luna, como el pueblo, ¿ok? Que es la esposa del sol, sol de justicia. Entonces, qué curioso que lo golpea en el encaje de su muslo, lo cual se podría ver como que el enemigo, para tratar de hacerle daño, cuando Satán ve que no puede contra Micael, que lo echa, entonces, ¿qué se va a hacer? A buscar a la mujer de él, que representa Jericó, su luna, para hacerle el daño a ella y de esa manera hacerle daño a él. ¿Sí me explico? Lo golpea donde más le duele. Sí está claro. Ahora, como Yahweh protege a los 144,000, solo puede agarrar a los muchos, pero siguen siendo su pueblo. Por ende, sí hace un golpe, sí logra golpear su pueblo. Logra golpear a una de sus mujeres, por decirlo así. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. ¿Qué me importa usted? Me dio en el... déjame, o sea, a pesar de que le da y como dice ahí, que le descoyuntó el muslo, Jacob lo tiene agarrado y no lo suelta. O sea, que llave le tenía puesta ahí. Déjame porque raya el alba. De aquí se interpreta ese aspecto que les decía, de que era un ángel que tenía que irse a adorar cuando salía el sol. Y eso es una función muy importante. No me extrañaría que, o sea, que no sea solo el tengo que cumplir, sino que sea un placer el hacerlo. ¿Sí me explico? Que dijera, yo quiero estar ahí, no solo porque tengo que cumplir y me regañan si no lo hago, sino porque es lo mejor para uno como ángel estar presente en ese momento. Déjame porque raya el alba. Jacob le respondió que también el rayar del alba, es una canción esa, ¿no? Hace alusión a cuando empieza el Shabbat, el milenio, ¿está claro? Y recuerden que cuando empieza el milenio, poquito después matan a los dos testigos y resucitan y se da el pleito y todo eso. Y digo poquito después, en lo que respecta a la tierra van a ser meses, pero en lo que respecta al hecho de que para Yahweh un día son como 1000 años, recuerden, eran 5 minutitos menos. No, mentira, los 5 minutos era toda la primera mitad, imagínense. Entonces, bueno, el punto es que son minutos. Pocos minutos. Déjame porque raya el alba. Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Aquí vemos el ejemplo de ser violento espiritualmente, que el reino de Yahweh le pertenece a los
violentos, solo los violentos lo arrebatan. También lo traducen como valientes, ¿verdad? Porque hay gente que podría entender violento como la violencia física, que le gusta tanto a este caballero. Estamos hablando de violencia espiritual, el perseverar hasta el fin. Eso de que vimos, que mencionaba ahora, de que cuando se presenta el obstáculo, en vez de devolverse, por más que sienta miedo, lo voy a enfrentar porque Yahweh va conmigo, Él me va a ayudar. No es mis fuerzas, son las de él, etcétera. Entonces él dice, esto quiere decir también que ya Jacob llegó a entender algo más, porque uno no le dice a una persona, hey, me bendice, por favor. Y menos Jacob, el hijo de Isaac, el hijo de Abraham. O sea, él entendía que contra el que estaba peleando era un ángel. Ya llegó a entender eso de alguna manera. Quizá porque nadie podría aguantar tanto tiempo peleando con él. Recuerden que Jacob sí era muy fuerte. Entonces, no te dejaré si no me bendices. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó el hombre. Esto también es interesante porque este ángel fue enviado para pelear con Jacob. El ángel sabe cómo se llama. Está claro, el ángel sabe cómo se llama. ¿Por qué le pregunta el nombre? Por un lado, porque se supone que es un varón que se encontró en el camino, pero en realidad para que él mismo, al decirlo, se acuerde de lo que su nombre significa. ¿Cómo te llamas? Suplantador. ¿Sí me explico? Es para que se acuerde de ese nombre, como cuando Elohim le dice a Adán, ¿dónde estás? Para que sepa dónde cayó espiritualmente por el pecado, no es que no sepa dónde estaba. Lo que respecta al ángel, pues muy posible no sabía, pero ya otra cosa. Exactamente, exactamente. Porque la bendición que Jacob tomó de Esaú fue tras haberle comprado su primogenitura. Entonces compró su primogenitura y lo reemplazó o lo suplantó en la bendición. Entonces ahora que Jacob le dice al ángel, bendígame, el ángel dice, pero ¿cómo te llamas? ¿No te bendijeron ya cuando suplantaste a tu hermano? ¿Y quiere otra bendición? Pues sí, la verdad que sí. Sí, ¿ah? Sí, la doble porción, exactamente, porque recuerden que el último representa la doble porción. Entonces tenemos la porción que vino por medio de la bendición de Yitzhak, de la cual lo acusan, y la otra porción que viene por medio del malaj, la cual tiene que tomar peleando. ¿Sí me explico? En el sentido de que ambos son a través de pleito, cosas que se verían como negativas. En este caso, engaño incluso, ¿verdad? Por el hecho de que entró diciendo ser Esaú. Entonces, particular porque recibe bendición de los hombres y bendición de los ángeles. Bendición de la tierra y del cielo. ¿Está claro? Entonces, al decirle cuál es tu nombre, le está haciendo recordar eso. Cómo había tomado la bendición haciéndose llamar Esaú, pero su verdadero nombre es suplantador, que le debería recordar eso. 28. Dice, Bayomer Elaiv Ma Shemha. ¿Cuál es tu nombre? Ma Shemha. Recuerdan que Ma Shemó, 391, obviamente aquí no nos va a dar lo mismo. Habría que quitar. Tenemos 405 Ma Shemha y 405 sería el valor numérico de Hatav, o sea, la Taf, el último. Vean qué particular. Entonces, cuando dice, ¿cuál es tu nombre? Mismo valor numérico de el último, la Taf. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó el hombre. Disculpen. Aquí eso le preguntó el hombre, lo incluyeron. Igual que aquí cuando decía que el hombre se dio cuenta que no podía. No aparece la palabra hombre, pero se deduce que es ese mismo que está peleando con él. Mashemha, le preguntó el hombre. Jacob, respondió él. Jacob, ¿verdad? Entonces le dijo, ahí le dijo el verdadero nombre. Jacob, suplantador. Qué curioso, porque como dije, esto representa el tiempo cuando Micael pelea contra Heilel, el dragón, y lo saca del cielo. ¿Y para qué se le da esa autoridad? Además de para sacarlo, para que lo suplante en el cielo, como el líder de la tierra. Entonces, ¿cuál es tu nombre? El suplantador, respondió él. Entonces el hombre dijo, ya no te llamarás Jacob, o sea, ya no serás suplantador, ya no tendrás esa connotación negativa. Así como cuando el último es transformado, ya no tiene la inclinación al mal. Bendito Yahweh. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Aquí vemos entonces que se le da el nombre de Israel. Se interpreta en el judaísmo que este ángel había escuchado de Yahweh, que Yahweh había decidido llamarle a Israel, llamarle a Jacob Israel. De hecho, se podría decir, Israel era su nombre verdadero, Jacob el que le dieron abajo por la forma en que nació. El ángel se da cuenta, entonces cuando Jacob le dice, bendíceme, él le revela el nombre que tenían para él en el cielo. Le revelan cómo Yahweh lo conoce. ¿Estamos? Entonces, eso es como el último que al resucitar recibe otro nombre. Y sería el nombre que dice Yahushua, le pondré mi nombre nuevo. Ya no te llamarás suplantador, sino te llamarás el que gobernará como el poderoso, el que reinará como el poderoso. Voy a aprovechar esto, porque hay mucha gente que pronuncia el nombre Yasharel. Vean 28. 29 sería aquí. Bayomer Lo Jacob Yeameir. No te llamarás Jacob más. Shimha
no será llamado más tu nombre Jacob, porque será Israel. No lo estoy traduciendo tan literal porque si no sonaría muy raro. Sino que será Israel, ¿ok? Entonces, este nombre lo agarran y hay personas que dicen, ok, voy a decir varias cosas acá, espero me sigan. Hay quienes dicen que ese nombre está mal, ven que lo traducen así, ¿verdad? ¿Por qué dicen que está mal? Porque vemos Is como de Isis, Ra como del dios Sol en Egipto y El que es poderoso en hebreo. Entonces dicen, ve, son 3 nombres de los dioses egipcios, ¿verdad? De todo eso. Ahora, recuerden, por ejemplo, el hebreo fue antes del idioma egipcio, entre otro montón de detalles al respecto, de que tampoco tiene mucho sentido mezclar esos 2 egipcios y uno hebreo. Bueno, el hebreo, el término él también lo adoraban otros como un nombre de un falso Elohim, por si algo. Ahora, él, sin duda, es poderoso, eso no hay quite. En hebreo, él es poderoso, por eso Elohim plural poderosos. Y antes de eso está la Yud, la Shin y la Reish. Ahora, esta palabra Yud, Shin, Reish es Yashar, derecho, recto. Está bien, es verdad, es Yashar. Y si le incluimos Aleph Lamed, se podría ver como Yashar el, que significaría el derecho del poderoso o el que es recto ante el poderoso. Entonces es un término bueno, uno debería ser recto, ¿verdad? Claramente. Y de fijo Jacob fue visto ante Yahweh como un hombre recto. Y ahí estaría el contraste en ese aspecto, porque vuelvo y repito también, el hebreo es muy, muy profundo, tiene demasiado significado. Entonces el mismo nombre se puede ver de varias maneras. Sí, se puede ver como Yasharel, pero no es eso lo principal, ya voy a decir por qué. Ahora, en el caso de ser como Yashar, ¿verdad? El recto, es curioso que dice, ya no te llamarás suplantador, sino que serás la rectitud del poderoso. Yahweh no te ve como un suplantador, te ve como un hombre recto, sería el punto. ¿Sí me explico? En el mundo peleaste con hombres porque te veían como suplantador, pero en los cielos te conocen como un hombre recto. Entonces, sí tiene eso, ¿ok? De fijo. No obstante, yo pronuncio Israel, recuerden que la Shin como, Shin, Israel, porque normalmente cuando se le ponía un nombre a alguien, recuerdan que decía, por ejemplo, Lea le puso Reubén. ¿Por qué? Porque ella quería que dijeran, vean al hijo que me dio Yahweh. Y bueno, el punto es que cada vez que ponían un nombre, decían el por qué le dieron ese nombre. Y en el por qué ponían el verbo del cual se tomó el nombre. Entonces en hebreo se puede ver siempre claramente por qué se le puso ese nombre, por tal y tal cosa. Entonces termina siendo el significado de ese nombre, el por qué se le puso. ¿Está claro eso? Entonces vemos aquí, por ejemplo, sí, digamos Yitzhak. ¿Por qué le llamó Yitzhak? Porque Abraham y Sara se rieron. Momentos diferentes, pero le llamará Yitzhak porque se rió. Y Yitzhak significa él se reirá. Exacto, se sintió afortunada, entonces le llamó Gad, que es fortuna. ¿Está claro? Aquí vemos que dice, no te llamarás suplantador, Jacob, sino Israel, porque has luchado. O sea, es por la lucha, no por su rectitud. Porque has luchado con Elohim. O sea, porque lucha con él. Elohim es poderoso, él. Y con los hombres. Y has vencido. Ahora, antes de decir otras cosas más importantes, vean aquí cómo dice. Y le dijo, no te llamarás Jacob, ya más tu nombre, sino que será Israel. Porque, vean cómo dice, Sarita. Sarita. Sarita, Im Elohim, porque has luchado con Elohim. ¿Está claro? Ahí dice, luchado con Elohim. Vean cómo este zar es el zar que está en Israel. ¿Lo ven ahí? La letra Yud es la conjugación. Masculina, tercera persona, futuro. Entonces, él, se puede decir, lucha con el poderoso, porque el último va a luchar con el poderoso de este mundo. O se puede ver como él gobernará como el poderoso. Porque recuerden que zar es ministro, es príncipe. El zar que está de parte de los hijos de tu pueblo, como se le llama a Micael en el libro de Daniel. ¿Está claro? Entonces vemos en el nombre. ¿Por qué se llama así? Porque Sarita me dijo que le pusiera así. tu abuela. Porque Sarita im Elohim veim anashim batukal. Aquí está diciendo, ahí dice y venciste, pero se podría decir y vencerás. Ajá. O sea, está en futuro, pero por la letra Vav, que es reversible, se pasa a pasado. Pero, o sea, uno entiende lo de la Vav reversible, por ejemplo. Vamos a ver si encuentro otra Vav que no sea reversible por acá. Sí, sí, pero espérese, eso me faltaba todavía, no se me adelante. Entonces, vieron, mi punto aquí al principio es el verbo que se usó para decir por qué se le llamó así. Entonces, no está diciendo, te llamarás Israel porque Yahweh vio que eres recto. No, está diciendo, te llamarás Israel porque
peleaste y venciste, que va con el verbo zar, como Micael es un zar, ministro, príncipe, etc. ¿Sí está claro eso? Por eso me inclino por Israel, el que gobernará como el poderoso, más que por Yasharel, a pesar de que sí, él es Yashar. ¿Está claro todo eso? Y de hecho, buen punto. Vean que obviamente Sarita, a uno le suena como Sara, pero con cariño. ¿Verdad? Aquí está, es un verbo, pero entendemos, como acaba de decir la hermana, que si le ponemos una hey, es Sara, ¿verdad? Ahí lo ven. Y lo corremos ahí, Sarai, que era como se llamaba al inicio. ¿Recuerdan? Antes de que se pusiera Sará. ¿Y qué significa Sarai? Princesa. Y Sará, realeza. Entonces vemos que Sar es la raíz de la realeza, el principado, etcétera. ¿Sí me estoy explicando? Una vez más, o sea, un nombre que ya sabemos que tiene que ver con realeza, es el de Sara, y lo vemos ahí en Sarita. Entonces, ven que cuando los separé, me dice ministro, príncipe. Entonces, el fuego consumidor que viene como cabeza de la congregación, en el sentido del líder, puesto que Yahushua es la cabeza, cuando metemos a Yahushua en la ecuación es el cerebro y el último el corazón. Pero al primero y último ser uno, entonces cuando viene el último, viene como cabeza de la congregación. Y en ese caso se puede ver el cerebro como el hemisferio derecho de Yahushua y el hemisferio izquierdo el último, uno. Y por eso el hemisferio izquierdo está conectado con el corazón. Y por eso la doble porción. La del cielo, el cerebro, y la de la tierra, el corazón, cabeza y cuerpo. ¿Está claro? Entonces vemos que el ministro, el zar, el príncipe, es el fuego consumidor que viene como cabeza y la mano de Yahweh para sellar a los últimos en el fin de los tiempos. ¿Está claro? Entonces en Luchaste, Sarita, tenemos que el último es el fuego consumidor, que viene como cabeza de la congregación para sellar a los últimos en el fin de los tiempos con el sello del poderoso vivo, siendo él el arcángel, el ministro, el príncipe, el zar, Gadol. Y se puede ver entonces el nombre, ¿verdad? Cambiando la taf por la palabra él, curiosamente, y fue él el que murió en la taf, en la cruz, así como el último viene como representación de él, del poderoso, siendo el último la taf. Entonces vemos ahí muchas conexiones. La razón entonces que le da el ángel es que peleó, venció. Ya no te llamará Jacob sino Israel porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Aquí, ¿verdad? Obviamente este título está mal. La palabra es Elohim. Entonces vean cómo él está revelando que él es un ángel. Porque le está diciendo, peleaste con hombres, has peleado con Esaú, has peleado con Labán y ganaste. Yahweh te dio el gane. Y ahora peleaste con un ángel, Elohim, y ganaste. Peleó con hombres y con ángeles y ganó. Entonces él se está identificando como un ángel, cosa que ya le había llegado a Jacob, por eso le pide la bendición. También el hecho de que diga Elohim y no diga Malach es clave, porque cuando uno leía esto en español y dice que peleó con Dios, uno y le ganó a Dios. Y como siempre digo, entonces ¿por qué la gente no está adorando a Jacob en vez de a Dios? Si la misma escritura muestra que Jacob es más fuerte que Dios. ¿Sí me explico? Pero ese Elohim es el Elohim del mundo. Es el poderoso de este mundo al cual vencemos por medio de Yahushua. Todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Entonces Jacob no peleó con el Todopoderoso, peleó con un siervo del Todopoderoso, peleó con un ángel. Y hay una porción de ángeles que son llamados Elohim, porque tienen autoridad de juez. El juez que tiene que saber lo que es bueno y lo que es malo para poder juzgar. Por eso Elohim dijo, cuando el hombre comió el fruto del conocimiento del bien y el mal, ya ha llegado a ser como uno de nosotros. O sea que sí llegó a ser como Elohim. ¿Está claro? Pero no como Yahweh. Eso solo a través de Yahushua. Entonces, aquí vemos que peleó con Elohim, pero no se refiere a Yahweh el Todopoderoso, se refiere a un ángel. Por ende vemos que los ángeles son llamados Elohim, un tipo de ángeles. Samael y los suyos, las autoridades. Y representa al ángel, el dragón con el que va a pelear Micael en Apocalipsis 12 y lo va a vencer, para convertirse en el que va a gobernar sobre la tierra, al suplantar al enemigo, así como David suplantó a Saúl. Porque has luchado con Elohim y con los hombres, y has vencido. Si no me equivoco, aquí ponen un título. Bueno, aquí sí ponen ángel, ¿verdad? Pero no deberían poner ángel, porque ahí no dice ángel. Ahora vean, dice, porque has luchado con Elohim y con los hombres, y has vencido. Has vencido. Recuerden lo que vemos en el primer sello de Apocalipsis, Apocalipsis 6, 1 y 2. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los cuatro seres vivientes decir con una voz como de trueno, ven, miré y vi un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. O sea, va a vencer para convertirse en el vencedor que fue profetizado en Números 24. Lo veo, mas no ahora, lo contemplo, mas no de cerca. Saldrá estrella, Micael, de Jacob, se levantará, Yacam, cetro de Israel,
un líder, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Más adelante, esperen que se me hizo, aquí está. De Jacob saldrá el vencedor, o sea, el que sale venciendo y para vencer. Por eso en la profecía se le dijo, has vencido, porque sale venciendo y para vencer. 2, a los hombres y a los ángeles. ¿Está claro, espero? Entonces, Jacob le dice, declárame ahora tu nombre. ¿Verdad? Verso 29. Declárame ahora tu nombre, le preguntó Jacob. Esto es interesante también. Por un lado se puede interpretar como que recuerden, Yahweh todavía, según lo que Yahweh le revela a Moshe, no se le había manifestado por su nombre a Abraham, Isaac y Jacob. Hay ocasiones en la escritura donde Abraham, Isaac y Jacob parecen pronunciar el nombre, pero hay dos posibilidades, como he dicho. Una, que como fue Moshe el que escribió la historia y a Moshe se le dio el nombre, él lo incluye. La otra posibilidad de que ellos, como hablan hebreo, no hayan dicho el nombre sabiendo que era su nombre personal, sino que lo hayan dicho como conjugación del verbo, diciendo el que causa la existencia. ¿Sí me explico? Que sería Yahweh. Ahora digo eso porque en una interpretación, como aquí este varón acaba de identificarse como Elohim, y hasta el momento Elohim se entendía como Yahweh, pero el nombre Yahweh que lo envió todavía no se había, bueno, se podría interpretar que lo envió, aunque en realidad no. Yahweh tenía que revelarse hasta que viniera Moshe. Entonces, antes de tiempo, Jacob pregunta, y por eso el ángel no se lo revela, porque no era el tiempo para revelar el nombre. Declárame ahora tu nombre, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Respondió el hombre. Y lo bendijo allí mismo. O sea, no le reveló el nombre y se fue. La otra razón, o la razón por decirlo así más personal, es porque cuando se tiene el nombre de un malaj, a través del nombre se obtiene autoridad sobre él. En ese tiempo se sabía que si alguien tenía el nombre de un dios, ¿verdad? Como dirían, tenía como un tipo de control sobre ese poderoso, sobre ese Elohim. Entonces el ángel no quiere entregarle esa autoridad o ese poder a Jacob, entonces no le revela su nombre. También sería para que quede como un misterio, ¿verdad? Que es necesario, el cual Yahweh revela con respecto a quién fue este ángel. Habría sido Samael. Hay quienes consideran que fue Micael en el judaísmo. No estoy de acuerdo. No tiene sentido con la historia. Micael es el ángel de Jacob. ¿Por qué se va a pelear con él? Ahora, entre sus opiniones, pues encontrarán algunas. Hay otra opinión que dice que es Samael. Yo me inclino por esa completamente, básicamente. Samael, que es el primer Satán, el primer ángel caído. Ahora, qué interesante. Porque ahí donde le dice que peleó contra hombres y contra Elohim, una forma en la que él peleó, o sea, una forma de pelear es con estrategia, ¿verdad? Me refiero a que uno no solo pelea con golpes, ¿verdad? Uno puede ganar una batalla con pura estrategia, con pura inteligencia, pura astucia. Y parte de ganarle a Esaú fue haciéndose pasar por él ante Yitzhak, su papá. Entonces, por decirlo así, venció a su papá también, porque su papá le hubiera dado la bendición a Esaú, lo cual hubiera sido un error. Entonces le ganó a su papá engañándolo para que le diera la bendición. Y su papá se había quedado ciego. Y ahora aquí está peleando contra Samael, el poderoso ciego. La primera bendición la obtuvo de un ciego, la segunda bendición otro ciego. No se daban cuenta de lo que estaban haciendo. No se dan cuenta de la revelación o de la manifestación de las profecías de Yahweh, como está escrito que los ángeles mismos no entienden el evangelio. ¿Perdón? Ajá. Exacto. Se inclinaba más por Esaú y Isaac, igual que Samael, porque Samael era el ángel de Jacob. Perdón, Samael era el ángel de Esaú, así como Micael, el ángel de Jacob. ¿Está claro? Entonces, muy poderoso ese punto. Declárame ahora tu nombre, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Respondió el hombre y lo bendijo allí mismo. ¿De qué le importa? Básicamente fue lo que le dijo. Y preguntó Jacob y dijo, declárame ahora. Vea, Hagida. Oh, qué bueno. La guida. Hagida na Shemha. Declárame ahora tu nombre. Bayomer. Lama ze tishal lishmi. ¿Por qué esto de tú preguntar por mi nombre? Dice, Vaibarej Oto Sham. Y lo bendijo allí. Jacob llamó Peniel a aquel lugar porque dijo, vi a Elohim cara a cara y fue librada mi alma. Una vez más, súper importante. Una vez más vemos que cuando se pone un nombre a un lugar o a una persona, se declara el por qué se puso ese nombre. ¿Ok? Vamos al 31 en hebreo. Aquí dice, y llamó Jacob aquel lugar Peniel, porque vi a Elohim Panim el Panim, cara a cara, y fue salvada, librada. Batinatzeil Nafshi, y fue salvada mi alma. Fue salvada mi alma, porque el último tiene que morir, pero su alma Yahweh la salva. Vean cómo Panim es rostro, tiene el plural, porque recuerden, Pan es el perfil. Entonces, Panim es las dos mitades, los dos perfiles juntos. Es un espejo, ¿verdad? Entonces, Panim.
rostro. Por eso el primero y el último, para tener el rostro completo de Yahweh, imagen y semejanza. ¿Está claro? Qué curioso que, por ejemplo, aquí está la imagen, se podría decir, y aquí la semejanza, porque la mitad izquierda se asemeja a la derecha, y se asemeja porque no son exactamente iguales. ¿Está claro? Imagen y semejanza, los dos rostros, o las dos partes del rostro. En realidad se podría decir rostros, pero en español suena raro, ¿verdad? Entonces, ven que está, aquí tenemos Paní, y aquí tenemos Paní, el Paní. Peniel, o sea, el rostro del poderoso. Peniel significa el rostro del poderoso. Entonces dice, le puse Peniel porque vi el rostro de Elohim. Entonces entendemos el porqué del nombre. El rostro de Elohim, Panim, el Panim, cara a cara. Y fue librada mi alma. Vean esta entonces. Cara a cara, Panim al Panim. Panim tiene valor numérico 180 y al 31. Ahora, recuerden que este al, que se refiere cara a cara, también se puede pronunciar el, que significa poderoso, como acabamos de ver, ¿verdad? Yisrael. Entonces, el rostro del poderoso, rostro, ¿verdad? Ahora, por si algo, si fuera rostro del poderoso, habría que quitar la mem. Entonces sería penei el, por si algo. Pero mi punto es, por lo que esto significa, se puede ver como los dos rostros del poderoso. El rostro del primero y el rostro del último, los cuales se harán uno, así como los dos perfiles se vuelven uno cuando se ve de frente. ¿Está claro? Y es como en cierta manera como dijo Paulus, que ahora vemos como en un espejo oscuro, pero llegará el día donde veremos cara a cara. Entonces cuando el primero y el último se vuelvan uno. Ahora, recuerden lo que habíamos visto del nombre Yahweh como la formación del círculo. Punto, dos puntos, línea, círculo. Yahweh. Y no me voy a poner a explicarlo ahorita todo porque se lleva su tiempo, pero espero se acuerden. Entonces, el círculo representa el espacio y el círculo se empieza a formar con el radio, que es la mitad del diámetro. Pero el diámetro no existe sino hasta que se completa el círculo. Ahora ya tenemos diámetro. ¿Está claro? Entonces, el radio representa a Yahushua y el otro radio al último para tener el diámetro cuando se unen y ya está completo el plan. ¿Está claro? ¿Cuántos grados tiene el círculo? 360, que son 180 dos veces. Entonces tenemos que 180, la manifestación del primero, 180 la manifestación del último, para completar el círculo, 360, el rostro entero del poderoso, él. ¿Está claro? Entonces 360 más 31, ay, 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 el hijo también, sí. 360 más 31, 391, valor numérico de Yahushua. Así o más perfecto. Entonces, ver a Yahweh cara a cara es ver a Yahushua. Yahushua le dijo a Filipo, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Está claro? Porque ver a Yahushua, 391, valor numérico de Yahushua, es ver cara a cara. Y por eso a través de su espíritu recibimos el entendimiento de la escritura, que es lo que representa ver cara a cara, entender. Entonces, en este caso aquí dice las dos caras del año, porque el año se parte en dos, ¿verdad? 360 el círculo que tiene que dar el sol, 360 los días del calendario más 4 del cambio de puerta, 360 el círculo sobre los 4 ángulos de la tierra. Entonces las dos caras del año, 180 y 180, 6 meses y 6 meses, del 1 al 6 y del 7 al 12. El hombre y el hombre, primero y último. La letra Vav y la letra Vav es 6 y 6. ¿Está claro eso? Curiosamente, Hashanah es año. Hashanah tiene el valor numérico 360, porque es el círculo que se divide en dos, de 6 meses cada uno. ¿Sí está claro eso? Espero, porque es muy poderoso. Esa es otra de las que cuando ya dices valor numérico, otra vez casi me voy para atrás. Entonces, volviendo acá, Panim, el Panim. Ah, bueno, aquí dice él, sí, imagínense hasta eso. Él, ¿verdad? O sea, se pronuncia igual que él, poderoso. Jacob llamó Peniel, rostro del poderoso, a aquel lugar porque dijo, vi al poderoso. Entonces vemos que sí llegó a entender que peleó con un ángel. Se llegó a dar cuenta que era un ángel. Y él, por el tiempo en el que vivía de la historia, pensó que era el todopoderoso. Porque normalmente el ángel se aparecía para representar al poderoso. Pero después los ángeles empezaron a buscar su propia estima y demás. Pero los ángeles eran enviados por el poderoso, entonces representaban al poderoso y la gente que los veía terminaba pensando que era el poderoso. De ahí se empezó a dar un montón de errores de doctrina. Entonces él entendió que había visto a Elohim. Vi a Elohim cara a cara y fue librada mi alma. Esto lo dijo, fue librada mi alma porque pensó que era Yahweh y a Yahweh nadie lo puede ver y seguir viviendo. Pero el hecho de que fue librada su alma, o sea, no murió, quiere decir que no era Yahweh. Ya había pasado de Peniel cuando salió el sol. Vean eso qué interesante, porque ya había rayado el alba, pero no había salido el sol. Eso confirma que Shahar es cuando no ha salido el sol, cuando todavía está oscuro. Por eso Hillel ben Shahar es
la lumbrera, hijo de la oscuridad de la mañana, haciendo alusión a Lucifer, el hijo de Samael, el primer ángel creado en el inicio de la historia. Bueno, y la historia me refiero a historia de la existencia, no de la historia humana. Entonces, ya había pasado Peniel cuando salió el sol. También se podría ver cómo ya había pasado ante el rostro del poderoso cuando salió la luz. Así como el último va a haber ido ante la presencia de Yahweh en Apocalipsis 12 para que se dé la luz del sol de justicia que va a iluminar por el milenio. Y cojeaba a causa de su cadera, porque estuvo duro el golpe. Se dice que Yahweh hizo que saliera el sol ese día un poco más fuerte de lo normal para que lo sanara de su herida y que eventualmente lo sanó. O sea que, bueno, se dice que ese mismo día lo sanó, según los judíos. En todo caso, puede que no hubiera sanado, ¿verdad? Porque la escritura no dice y lo sanó. Eso es algo que se interpreta a los judíos. Y es muy particular porque cojeaba a causa de su cadera. Por un lado, recuerden que los 144,000 son hijos de Jacob y tienen poca fuerza. Cojear es tener poca fuerza para caminar, ¿verdad? Es que le cueste caminar. Y eso es la poca fuerza de los pocos para ir por el camino. ¿Está claro? O sea, esa debilidad que tienen es el punto. El cojear representa una debilidad. Y eso nos lleva también a Paulus. Recuerdan que Paulus quedó ciego, una vez más, ciego. Pero Yahweh le devuelve la vista, pero no le devuelve la vista 20/20. Le costaba ver. Entonces, sería como que, como en este caso, cojear, ¿verdad? Es de caminar, que le cuesta caminar. Paulus le costaba ver. Y nosotros caminamos por fe, no por vista. Entonces hay una relación entre vista y caminar. Que le cueste ver es como que le cueste caminar. ¿Sí me explico? Y eso es Paulus, que representa al último, como Pedro al primero. Entonces cojeaba a causa de su cadera, así como Paulus, que oró para que le quitara a él el aguijón. Y Yahweh le dijo, bástate con mi favor, porque, ¿verdad? Él se fortalece en nuestra debilidad. Entonces Jacob cojeaba, era débil, para que Yahweh se pudiera fortalecer en él. O sea, débil a caminar, pero obviamente venció a un ángel que se puede. Ya había pasado Peniel cuando salió el sol y cojeaba a causa de su cadera. Y como les decía, ¿verdad? El hecho de que no aparezca que lo sanó, eso indicaría que siguió así y eso haría alusión al último cómo viene el mundo. Por esto, ¿verdad? Similar a como, por ejemplo, a Moshe le costaba hablar. Tenía la lengua pesada. Entonces esa dificultad para hacer lo que tiene que hacer. Ir por el camino, ver por dónde va, predicar la palabra, ¿verdad? Y Yahweh escoge a los más. Sí. Sí, cuando lo escogen a uno, yo no. Pues no sé cómo sentirme. Si bien o mal. Exacto, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Y quién es sordo sino el que envié? Exactamente, lo mismo. Ciego y sordo. Por esto, hasta el día de hoy, no comen los hijos de Israel del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque Jacob fue tocado en este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Aquí no dice, Yahweh les ordenó no comer de esto. Dice, por esta razón no comen de eso. Es como una tradición que se originó por ese golpe. Por eso hasta el día de hoy no comen los hijos de Israel del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque Jacob fue tocado en ese sitio de su muslo. En particular, me parece que él sea Jacob el que agarra el calcañar, que es la parte final de la pierna. Y fue a Jacob al que le golpearon y se contrajo el tendón de donde inicia la pierna. Pobre pierna de Jacob. Él agarró a Esaú, pero ahora es como que el ángel lo agarró a él y sí, devolviéndole lo que le hizo a Esaú, se lo está devolviendo a él de un golpe. Curioso. Jacob agarró el talón, el ángel le contrajo el tendón, porque, ¿verdad? Le había, ¿sabe? Porque se me viene una palabra y no sé si la estoy poniendo yo o ya estaba aquí, en un segundo. Sí, descoyuntó. Se descoyuntó, que eso sería como que le jalen la pierna con todo. Que fue, repito, lo que él había hecho a Esaú, ahora se la están cobrando. Por ende se puede ver como que aquí con este golpe, con esta lucha, pagó por eso. Así como el último al morir rectifica. Saber cómo dice tendón aquí para ver algo. Por lo tanto, no comen los hijos de Israel. Vean, qué bueno. Esto es solo así por el Gid. Por eso es que, vean qué bueno, maldito Yahweh. Eso es solo por mi nombre. Su tendón. Porque si le agregamos la bab, no esperaba que pusiera mi nombre. Estaba esperando que lo tradujera. Pero verdad, recuerdan que la bab es su tendón. Aquí nada más dice Begid en el tendón. Dijo su muslo, no dijo su tendón. Fue yo. Pero bueno, sí entendieron eso, ¿verdad? Por si era. Ahora, algo más quería ver aquí antes de cerrar. Ajá, ok. ¿Por qué digo que es el ángel de Esaú? Hechos 12. Dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Esto es, Pedro estaba en la cárcel. Yahweh hizo un milagro, que se abriera la cárcel para que pudieran salir. Esto me parece interesante porque es Yahweh como diciendo, por un lado, no es justo que estén en la cárcel, los juzgaron mal, déjenlos salir.
y los saca, pero no los saca de una manera legal. O sea, no estoy diciendo que Yahweh esté haciendo algo ilegal. Era ilegal meterlos ahí, pero mi punto es que no es como que manda un abogado para que los saque con papeleo, sino que abre las puertas y salen. O sea, para el sistema se escaparon. ¿Sí me explico? Y bueno, hay varias cosas ahí importantes de entender, pero una que muchos se preguntan, si está en la cárcel y acepta los nombres, ¿puede ser de los elegidos? Sí. ¿Y cómo hace cuando venga la cosecha? Una de dos, o la bestia no va a ir a buscar a las cárceles porque ya los tiene atrapados según él, o Yahweh puede abrir las puertas de la cárcel para que huya. Entonces, Pedro estaba en la cárcel, Yahweh lo saca de la cárcel. Dice, salieron y pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces sacó a Pedro y después de que saca el ángel a Pedro, se va el ángel. Yo me imagino a Pedro como, y ahora me van a buscar y la alarma. Okay. Dice, entonces Pedro, volviendo en sí, eso significa que todo ese, se escapó como si fuera un sueño. Él pensó que estaba, sí, como si sonámbulo, el guardia, por si algo. Estaba viendo una noticia de un hombre que lo agarraron porque mató a su mamá. Vivía larguísimo, larguísimo. Y el abogado probó que Sonámbulo se montó en el carro, fue y Sonámbulo la mató. Y por eso no tuvo que ir a la cárcel. Solo pudo, o sea, es otra cosa ahí, pero sí, imagínense usted la historia. Entonces, digo eso por lo que acaba de decir. Sí. Entonces, vemos que él sale de la cárcel y ya cuando el ángel se va, se da cuenta que está despierto, se da cuenta que está fuera de la cárcel. Dice, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el soberano ha enviado a su malaj y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los Yahudim esperaba. Al darse cuenta de esto, llegó a la casa de Miriam, la madre de Yahuhanán, el que tenía por sobrenombre Marcos. Marcos era el que escribió el libro. Curioso que se llamara Juan también, pero se le llama el libro de Juan, de Marcos, porque si no habrían dos evangelios de Juan. El que tenía el sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos orando. Cuando Pedro, oigan esto, Pedro, la escritura nos dice que es Pedro, llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode, la cual al reconocer la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Me da risa esto. Se alegró tanto que dijo, ay, gente, viera quién está ahí. Y Pedro, púrele muchacha, ¿qué está haciendo? Sí. Rode. Dice, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron, estás loca. Hasta en ese tiempo se trataba así. Estás loca vos. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su malaj, es su ángel. ¿Ok? Entonces de esta historia vemos algo, o sea, aquí se nos confirma algo que también se cree en el judaísmo, a pesar de que en el judaísmo no aceptan el Nuevo Testamento. Entonces el Nuevo Testamento confirma algo que se cree en el judaísmo, que es que los ángeles que se le asignan a una persona, digamos, cada uno tiene un ángel asignado, así como el enemigo le asigna un demonio. Entonces Yahweh asigna un ángel a cada persona. El ángel de cada persona tiene el rostro de esa persona. Entonces cuando un ángel se le aparece a alguien, digamos, si a mí se me aparece el ángel de Yeriahu, va a tener el rostro de Yeriahu. Y hasta podría pensar que es Yeriahu, porque se aparece como un hombre, no aparece con alas y todo eso. Normalmente, ¿verdad? Habrá que ver después, en algún momento. Entonces, el ángel se parece a aquel al que es asignado, aquel al que cuida. Ahora, volviendo acá, dice, Jacob, vi a Elohim cara a cara. O sea, está diciendo, vi la cara de Elohim, porque peleó con un malaj. Ahora, vamos al capítulo que sigue, la próxima semana yo sé, pero dice, alzó Jacob sus ojos y vio que venía Esaú con 400 hombres, entonces repartió de los niños entre Lea, ahí continúa, no lo voy a leer todo porque sí lo vamos a leer la próxima semana, más el 10 toda. Entonces dice aquí, Jacob replicó, no, yo te ruego, si he hallado favor a tus ojos, si he hallado ahora favor a tus ojos, acepta mi regalo, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Elohim. Entonces, cuando Jacob ve a Esaú, que no lo había visto en 20 años, dice, pero mira, he visto tu rostro como el rostro de aquel con el que peleé ayer. Si supiera de... Lo cual, cuando Jacob ve que es el mismo rostro, él entiende, era el malaj de él. O se podría interpretar, Yahweh me estaba revelando que yo iba a vencer a Esaú porque vencí a su ángel ayer. El ángel de Esaú quería ir a detener a Jacob, pero más bien Jacob lo venció a él. Entonces Jacob dice, es Elohim contra el que peleé. Le pongo Peniel porque vi el rostro de Elohim. Al otro día ve a Esaú y dice, mira, es el rostro del Elohim con el que peleé. ¿Sí me explico? Entonces entiende lo que Yahweh le estaba revelando, que le dio el triunfo sobre su hermano, pero también entendemos que peleó contra el ángel de Esaú, porque el ángel tiene la cara de la persona que cuida, como lo acabamos de ver en Hechos 12. Entonces peleó contra Samael, porque Samael es el ángel de Esaú. ¿Está claro? Sí, exacto. Ya después de 20 años la apariencia de alguien puede cambiar. Exacto. Puede cambiar bastante. O a uno se le puede olvidar. Y recuerden que en ese tiempo
No era como que hay fotos, o, ¿verdad? Son 20 años de usted no ver a la persona en lo absoluto y encontrársela después. Ahí es donde dice, mira, es el rostro de el ángel con el que peleé. Y no dice el ángel, ¿verdad? Nosotros decimos ángel, pero de Elohim. He visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Elohim. Exactamente, la vio peluda. Recuerden que era peludo. Sheir, Esaú. No, Sheir era un lugar, pero era el lugar donde vivía Esaú. Y Sheir significa peludo. Y Esaú era peludo, por eso se le llamó Esaú, porque nació hasta con barba. ¿Por qué Elohim en vez de él? Así que él peleó con más de uno. Yo pienso que no. Todavía no entiendo eso de poderoso y poderoso. Ok. Está diciendo que por qué dice que peleó con Elohim. No dice que peleó con él, en singular. Él, sino que dice Elohim. En hebreo existe un plural que es diferente. O sea, nosotros tenemos, digamos, cuando nosotros hablamos de plural, se entiende que se refiere a un montón de cosas o personas, singular una. Pero en hebreo hay un plural que se refiere, por ejemplo, al montón de cosas que puede tener una persona. Elohim tiene todos los poderes, por eso es poderosos él. Entonces, es a eso a lo que se refiere el plural Elohim. Aunque se puede ver como muchos poderosos, porque así aparece también en contexto, se puede referir a todo lo que está dentro de la autoridad de Yahweh como Elohim. Entonces, además de que él pensaba que había peleado con el Todopoderoso y por eso el término Elohim, también se puede ver que peleó contra el ángel que está por encima de los Elohim, o sea, las autoridades, que sería Samael. A Samael se le permitió usar ese título Elohim durante el principio de la historia. ¿Cuál habrá sido la bendición que le dio el ángel? ¿Se sabe? No. O sea, como vemos que él dice, bendíceme, él le dice, este es tu nombre. Esa sería la bendición. O sea, la bendición era un nombre nuevo. El nombre venía con profecía, porque el nombre significa el que reinará como el poderoso. Entonces es una profecía, la bendición que se le dio en el nombre. Ahora, me imagino que me pregunta porque después dice, y lo bendijo y se fue. Entonces, se puede ver como en el nombre, bueno, en este caso Yahushua no había venido, pero como si uno le dijera a alguien, te llamarás tal y tal, en el nombre de Yahushua, se le está bendiciendo con el nombre, el cual trae bendición para futuro. En sí, la bendición que nos revela la escritura era el nombre profético. Si Jacob luchó contra Samael, ¿cómo es que el malaj lo bendijo? Si se lee en los apócrifos que las autoridades solo pueden maldecir por su origen del caos. Recuerden que al que el enemigo maldice, Yahweh lo bendice, ¿verdad? Entonces, contra Israel no hay agüero, no hay maldición que valga. Por otro lado, la bendición venía de Yahweh, no de Samael, porque Samael ahí está representando a Yahweh, por eso él dijo, he peleado con Elohim cara a cara y libró mi alma. Y más que eso, o además de eso, recuerden lo que mencioné ahora, el ángel no lo está bendiciendo él directamente, el ángel, como le pidieron que lo bendiga, le está revelando lo que él sabía por él habitar en los cielos. Había escuchado que Yahweh lo llamaba Israel y por eso se lo reveló. La bendición fue la revelación de la bendición que Yahweh tenía para él. De hecho, más adelante vamos a ver cuando Yahweh le da el nombre oficialmente. Aquí fue, le reveló el nombre, pero todavía no es oficial hasta que Yahweh mismo se lo da. ¿Sí me explico? Y ahí se da la confirmación.